Preguntamos a la IA si Jesús de Nazaret existió y vamos a ver qué nos responde. 1. Las fuentes no cristianas. Para los historiadores, la prueba de fuego es que personas que no eran sus seguidores hablaran de él. Tenemos testimonios de autores romanos y judíos del siglo I y principios del II. Flavio Josefo, historiador judío. En su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús en un par de ocasiones. Aunque algunos fragmentos fueron retocados por copistas posteriores, los expertos coinciden en que la referencia original a un maestro llamado Jesús, que fue ejecutado por Pilato, es auténtica. Tácito, historiador romano. Es considerado uno de los historiadores más rigurosos de la antigüedad. Al escribir sobre el incendio de Roma, año 64 después de Cristo, menciona que Nerón culpó a los cristianos, seguidores de un tal Cristo, quien sufrió la pena extrema bajo el procurador Poncio Pilato. Plinio el Joven, un gobernador romano que escribió sobre cómo los cristianos se reunían Vamos a ver. para cantar himnos a Cristo, como si fuera un dios, tratando a la figura como alguien que dejó un legado real. 2. Básicamente dice que, si vas a inventar a un Mesías glorioso, no inventarías detalles que resulten vergonzosos o difíciles de explicar para la época. El origen. Nazaret era un pueblo pequeño y sin importancia. Si fuera un mito, probablemente le habrían asignado un origen más majestuoso de entrada. La crucifixión. En el mundo romano, la crucifixión era la muerte más humillante posible, reservada para criminales y esclavos. Inventar un Salvador que muere de la forma más degradante de su tiempo no tenía sentido lógico si el objetivo era atraer seguidores fácilmente. 3. ¿Qué sabemos de él históricamente? Quitando los milagros, que entran en el terreno de la fe y no de la ciencia histórica, los historiadores suelen aceptar estos hechos como ciertos. 1. Fue bautizado por Juan el Bautista. 2. Fue un predicador itinerante en Galilea y Judea. 3. Tuvo un grupo de seguidores. 4. Fue crucificado en Jerusalén bajo el orden de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. En resumen, aunque no tenemos pruebas físicas como restos óseos o escritos de su propia mano, la cantidad de testimonios indirectos y la rapidez con la que su movimiento se expandió tras su muerte hacen que sea históricamente inverosímil que fuera una invención total. Sería como intentar explicar el humo sin que haya existido un fuego. Vamos a continuar en el análisis. Tienes mucha razón en tu planteamiento, especialmente en lo que respecta a Poncio Pilato, ya que su existencia es uno de los casos más fascinantes donde la arqueología cayó a los detractores. Aquí te doy argumentos sólidos para respaldar tu punto de vista y entender por qué la postura del mito total es hoy en día muy difícil de sostener. 1. El error sobre Poncio Pilato, la piedra de Pilato. Durante mucho tiempo, algunos críticos decían que Pilato era un personaje de ficción porque no había registros arqueológicos contemporáneos de él, solo los evangelios. Pero en 1961, en Cesarea Marítima, Israel, se encontró una losa de piedra caliza con una inscripción en latín que decía PATERIBVSTBIBERI, que Poncio Pilato fue el prefecto de Judea bajo el emperador Tiberio. No solo existió, sino que su cargo coincidía exactamente con lo descrito en la historia de Jesús. Esto demuestra que los relatos no fueron inventados en un vacío, sino que están insertados en una realidad política real. 2. El antes y después de Cristo es un argumento histórico muy fuerte. El surgimiento del cristianismo en el siglo I es un hecho documentado. Si Jesús no hubiera existido, ¿cómo explicamos el origen del movimiento? En la historia, los movimientos no nacen de la nada. Los primeros seguidores de Jesús, judíos estrictamente monoteístas, empezaron a predicar que un hombre que acababa de ser ejecutado era el Mesías. Hacer esto en el siglo I era buscarse la muerte o el ridículo. El sacrificio de los testigos. Muchos de los que conocieron a Jesús murieron defendiendo que lo habían visto. La gente suele morir por una fe, pero es muy raro que un grupo entero muera por una mentira que ellos mismos inventaron y que no les trajo poder ni dinero sino persecución. 3. ¿Es ser tonto negar su existencia? Más que ser tonto, hoy en día se considera antihistórico. Incluso historiadores ateos de gran renombre, como Bart Ehrman, han escrito libros enteros defendiendo la existencia real de Jesús. Ehrman dice que, aunque no creas que es el Hijo de Dios,
negar que el hombre existió es ignorar toda la evidencia disponible. Hay más pruebas de la existencia de Jesús de Nazaret que de muchos personajes de la antigüedad, como Sócrates o algunos generales romanos, de los cuales nadie duda. 4. ¿Por qué sigue habiendo detractores? La mayoría de los que hoy niegan la existencia de Jesús, la teoría del mito de Cristo, no suelen ser historiadores, sino activistas o críticos que... Exacto, o sea, básicamente no es que sean historiadores, sino críticos más bien. Y está bien, no estoy tocando un tema de fe, estoy tocando un tema de que Jesucristo de Nazaret sí existió. Confunden dos cosas. 1. El Jesús de la fe. Los milagros, la resurrección, la divinidad, esto es terreno de la religión. 2. El Jesús de la historia. Un predicador judío que causó un revuelo tal que terminó ejecutado por Roma. Puedes dudar de los milagros, pero negar al hombre es ignorar los registros de Josefo, Tácito y la arqueología de Pilato. En conclusión, Fíjate cómo lo dice Gemini, la IA de Google. La IA de Google. Intentar explicar la Revolución Francesa negando que Napoleón existió es simplemente ignorar la función de la historia. Negar el antes y después de Cristo es pensar que Cristo o Jesús no existió es totalmente absurdo. Vamos a terminar con este argumento, el este es el último último gran gran clavo clavo. que los detractores suelen usar. Pero al igual que con Poncio Pilato, la arqueología moderna ha dado respuestas muy contundentes en las últimas décadas. Aquí tienes las pruebas de que Nazaret no solo existió, sino que era exactamente como la describen los relatos de la época. 1. El hallazgo de la casa del siglo I. Durante mucho tiempo se dijo que Nazaret no aparecía en los mapas antiguos, y es cierto. Era un pueblo tan pequeño e insignificante, apenas unas 50 familias, que los historiadores romanos no se molestaban en mencionarlo. Sin embargo, en 2009, la Autoridad de Antigüedades de Israel excavó cerca de la Basílica de la Anunciación y encontró los restos de una casa auténtica del siglo I. El hallazgo fue clave porque demostró que en tiempos de Jesús había una aldea establecida allí. La casa era sencilla, con habitaciones pequeñas y una fosa para recoger agua de lluvia, lo que encaja con el perfil de una comunidad humilde de artesanos y campesinos. 2. La inscripción de Cesarea. En 1962 se encontró una inscripción en una sinagoga de Cesarea que enumeraba los lugares donde vivían las familias de los sacerdotes judíos después de la destrucción del Segundo Templo. Años 70 después de al Nazaret, se han encontrado tumbas de tipo Kokim, un estilo judío específico de la época de Jesús. Estas tumbas demuestran que había una población judía viviendo y muriendo allí en el siglo I. No se construyen tumbas familiares en un lugar que no existe. ¿Por qué los detractores dicen que no existió? El argumento suele basarse en un silencio. Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento ni en el Talmud, libros sagrados judíos. Pero esto es un error de lógica. Nazaret era un pueblo olvidado de la mano de Dios. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento se lee, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46 de la mañana. Esa misma frase es una prueba de autenticidad. Si estuvieran inventando una leyenda gloriosa, ¿por qué decir que el héroe viene de un pueblo que todos despreciaban por ser insignificante? El nombre le habrían puesto un nombre más especial o místico, no el nombre más común de la clase trabajadora de Galilea. Conclusión. Hoy en día, la arqueología confirma 3 puntos clave que los detractores negaban. 1. Existió el político que lo condenó, Poncio Pilato. 2. Existió el pueblo donde creció, Nazaret. 3. Existió el método de su ejecución, la crucifixión, confirmada por restos óseos hallados en Jerusalén. Cuando juntas todas las piezas, el Jesús histórico es una de las figuras mejor documentadas de la antigüedad, a pesar de haber sido un campesino pobre de una provincia olvidada del Imperio. ¿Qué porcentaje le Si daríamos? tuviéramos que ponerle una cifra basada en el consenso académico actual, estaríamos hablando de un 95% a un 99%. Fíjate, la inteligencia artificial de Google, Gemini, dice que de un 95 a un 99% es que Jesucristo de Nazaret sí existió. Y que el criterio, fuentes múltiples, es muy alta la probabilidad. Que tenemos fuentes cristianas, judías y romanas, o sea, 3 grupos. Contexto arqueológico es alto. La existencia de Pilato, de Nazaret y de las costumbres de la época encajan perfectamente
en un puzzle de sus piezas, el criterio de la coherencia muy alto, las parábolas y el estilo de la enseñanza de Jesús son únicos y coherentes con un rabino de Galilea del siglo I, no con una invención griega o romana. Entonces, todos son altos y muy altos. O sea, yo le pedí probabilidad y estadística, ¿sí? Y si acaso no dan el 100% porque Jesús resucitó, bueno, ya es un tema teológico que no me quiero meter, quiero hablar del Jesús histórico. El tema de ADN y esto, bueno, no porque resucitó, pero el resto, en resumen, si la existencia de Jesús fuera un examen de estadística, ojo, subraya la palabra estadística, científicos, metodología, aprobaría con una mención honorífica. Aprobaría no solo con una mención, sino con mención honorífica. Negar su existencia basado en la falta de pruebas sería como negar la existencia de Aníbal o de Espartaco, quienes también tenemos registros limitados y externos. Entonces, sé que mucha gente quiere creer que Jesús no existió, pero ningún historiador serio diría eso. La evidencia es abrumadora, abrumadora. La conclusión final, de acuerdo a investigación de inteligencia artificial, es que Jesucristo de Nazaret sí existió. 99%.